Sacrificios y rituales de animales. Bienvenidos a un nuevo capítulo en el programa de hoy. Ya te voy a aclarar, vamos a colocar imágenes muy fuertes que tienen que ver con el sacrificio de los animales en el mundo. Muchas ONG están peleando y justamente de una u otra manera han mostrado estas imágenes para tomar conciencia de lo que sucede en el mundo. Es un programa fuerte, ya te lo aclaro, desde el comienzo vamos a ver imágenes muy, pero muy fuertes lo que sucede con los animales en el mundo, ¿sí? En el mundo recordemos que hacen varios sacrificios, a veces por diversión, a veces por rituales religiosos. Bueno, te lo voy aclarando, ¿sí? Desde el comienzo del programa. Son imágenes fuertes, ¿sí? Estas imágenes son sacadas de YouTube, de ONG que están luchando para que no suceda más esto en el mundo. Y obviamente nosotros también queremos concientizar porque es terrible lo que sucede con los animales. Pero, ¿para qué sucede? Es la gran pregunta del programa de hoy. ¿Para qué suceden estas cosas? ¿Por qué suceden estos sacrificios? ¿Qué significado tiene para cada religión, para cada acto? La verdad es que es terrible, pero bueno, es un tema que toca también. Ya te digo que te puedes comunicar con nosotros a través de las redes sociales. Estamos en @NSN Canal 9. Estamos en Instagram, estamos en Facebook y estamos en Twitter también para que puedas opinar. Estamos también en nuestro WhatsApp acomodándonos al 261-606-600. Tema sensible. Tema muy, pero muy sensible. Ya voy a recibir a los invitados del día de hoy. Voy a recibir quien está en el estudio. Obviamente, Oscar Mellado es abogado. Pertenece a la asociación Reencuentro por la Vida Animal. ¿Cómo estás, ¿Qué tal, Oscar? ¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación. Muy bien, muy bien. La verdad es que digo, para todo el equipo de producción, fue muy difícil el programa de hoy, porque cuando teníamos que ilustrar, ¿no?, esto de las imágenes, los rituales, el sacrificio, es terrible lo que sucede en el mundo. Un poco lo vamos a poner acá en el programa, porque la idea del programa de hoy también es tomar conciencia, ¿no?, que no se debe hacer esto, pero bueno, obviamente que hay un contexto, obviamente que tiene que ver a veces con lo religioso, a veces, lo digo terrible, porque obviamente vos como proteccionista me imagino los casos que habrás recibido acá en Mendoza, que por diversión, por rituales religiosos, sacrifican a los animales. Sí, efectivamente, Goga. Es un tema que todos los días nos golpea y uno nunca termina de entender esta pregunta que vos hiciste, muy oportuna, de decir por qué pasa esto, por qué el ser humano hace esto con sus hermanos menores, digamos, como le decía San Francisco de Asís, sus hermanos menores. ¿Por qué sucede esto? Bueno, yo siempre que abordo los temas animales, de la problemática animal, desde mi disciplina, que es lo jurídico, siempre hago previamente una aclaración y que consiste en decir cuál es la naturaleza del animal, cuál es la naturaleza jurídica, el hombre qué ha hecho, qué ha dispuesto el legislador con respecto al animal. Y en general, y esto es lamentable, en general, y esto nos viene desde la antigüedad y desde textos sagrados como la Biblia, etcétera, etcétera, con un marcado antropocentrismo, el hombre es el dueño del planeta, luego hace lo que quiere con los seres que le rodean. Esa es la concepción que nos ha abarcado hasta hoy, ¿no es cierto? Bien, jurídicamente se ha traducido en una lamentable expresión, para mí hasta la actualidad, en nuestro Código Civil, al considerar al animal una cosa. Esto es fundamental que entendamos. El animal es una cosa. Ya estaba en el Código de Vélez Sarsfield y, lamentablemente, el último código, que es muy evolucionado, el nuestro, el de hace 5 años, no cambió este tema, no lo modificó. Todos los que estamos en el derecho animal hemos sentido una profunda decepción al respecto, porque seguimos teniendo al animal mercancía, al animal cosa, a la cuestión material. Entonces me lo como, lo mato, me visto con el animal, me divierto con el animal, en fin, todo lo que conocemos y todas estas barbaridades y estas imágenes que vemos y que vamos a ver,
no son sino producto de esa concepción. Aclaramos que son imágenes que suceden en el mundo esto, y estos son sacados de, vuelvo a repetirlo, obviamente si alguien se está enganchando con el programa en este momento, de una ONG que obviamente publica estas cosas para que paremos, ¿no? Para que frenemos, y también muestran los distintos rituales que se realizan en el mundo con respecto al sacrificio de animales. Sí. Es terrible, pero bueno, hay que tomar conciencia para poder evitar esto. Ya nos vamos a meter un poquito de lleno con lo que tiene que ver acá en Mendoza. Bien. Sabemos que hay casos, ¿no? Y vamos a alguno de los titulares en un ratito también. Bien. Pero también está Humberto Miseli, que es antropólogo, que es amigo de la casa, que nos va a contextualizar un poco esta cosa de rituales, sacrificios de animales en la historia, ¿no? Humberto, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Muy buenas noches. Muy bien. Un gusto nuevamente estar con ustedes. Bueno, abordando el tema de los sacrificios de animales. Fuertísimo, Humberto, ¿eh? La verdad es que cuando charlamos con el equipo de producción, cuando nos tocó, era un tema que había que tratarlo porque se estaba realizando acá en Mendoza y lo digo obviamente con toda la pena del mundo, o sea, terrible lo que está sucediendo con los animales, pero esto tiene un contexto también, digo, hay gente que tiene que ver con que se apoya en rituales religiosos, que se apoya en tradiciones, hay países donde es normal todo esto. ¿Desde qué punto de vista nos vas a hablar, Humberto? Primero tenemos que decir que implica un sacrificio. Bien. De una vida. Porque esto es una vida. Sí. Por más que tenga dos patas, en el caso de una gallina, total, dos patas también tiene el ser humano, pero también, aunque tenga cuatro patas, es una vida. La idea es explicar qué significa esto. Bajo ningún punto de vista implica que lo que yo vaya a plantear justifique sin tamaña agresividad y fundamentalmente atrocidad a estos animales que, según la naturaleza del caso, son sacrificios que implican mucho martirio, es decir, mucho sufrimiento. Ahí se me cortó un poquito la... Ahí está, pero terminan siendo sacrificios. Sí. Terminan siendo sacrificios. O sea, no le quita de que porque se le acaricia el animal antes de pegarle un chuzazo en el cuello para quitarle la sangre, por ejemplo, o descuartizarlo, previa caricia que se le haga, no quita que sea un acto en donde, digamos, todos estos animales... no deja de ser un acto atroz, ¿no? En la que el mismo ser humano, al hacer esto, se degrada. Por eso, en la historia comparada de las religiones, cuando los cultos adquieren el rango de religión, lo primero que hacen es simbolizar el sacrificio. O sea, la sangre es reemplazada por el vino, la hostia reemplaza la carne, o sea, el canibalismo adquiere una nueva sustancia simbolizada, pero ya no se accede de manera factual a lo que significa el hecho de beber la sangre o comer la carne, ¿entiendes? Sin embargo, hay cultos en la actualidad inclusive que tienen historias que devienen desde hace aproximadamente entre 8 y 12.000 años antes del presente hasta donde se conoce. Sí. Hace poco se encontraron en la zona de Jujuy, por ejemplo, una tumba de casi de 1000 y pico de años de la antigüedad, por ejemplo, ofrendas alrededor de un cadáver muy antiguo, lógicamente, es un resto arqueológico, donde había tucanes, cabezas de otras aves, etc. O sea, lo que quiero significar con esto es que es una cuestión que el hombre ha ido utilizando, y el hombre como ser imperial, como muy bien decía ahí el doctor, el abogado, que con mucho tino planteó, es decir, muchas veces nos olvidamos de bajar a los niveles en los que nos permiten la unidad, la comunicación, la concordia, la relación, no solamente entre los hombres, sino también entre los otros seres vivos, como es un animal, ¿cierto? Y seres vivos que fueron inventados por el ser humano a lo largo de la historia, como es un perro, como es una gallina, un gato. El gato, digamos,
tal como nosotros lo conocemos en la actualidad, antes que el hombre lo domesticara, no era como es ahora, era muy diferente. ¿Pero por qué lo domestica? Lo domestica porque en algún momento tuvo una situación diversificada. Quería tenerlo para sí, para brindarle cariño o para sentir compañía, pero también, en muchos casos, desafortunadamente, empezó a simbolizarlo y a interpretarlo que tiene poderes, que tiene fuerzas, ¿no? Por ejemplo, el gato fue oscurantizado en el mundo de lo tenebroso, en el mundo de la oscuridad. Por eso es que cuando hay sacrificio de determinada manera, al gato siempre se lo coloca como ofrenda. Y los pelajes tienen un significado, porque esto que ustedes ven acá, sí, básicamente es un lenguaje no escrito, en la que cada cosa tiene un significado. Desafortunadamente, hoy por hoy, sí. Esto ha ido creciendo y ha ido aumentando. Y la única forma de que la gente tome conciencia, cuidado y protección a sus animales queridos, Sí. primero y principal está en el hecho de tomar conciencia a través de el sentido. Es decir, una imagen que nos duela nos hace despertar el sentimiento de piedad, el sentimiento de conmiseración. Si a ese animal le hicieron eso, tuvo que haber sufrido mucho. Total. Pero el que no ve es como el que no siente, ¿me comprende? Entonces, impactar de esta manera es necesario, porque si a los animales son propios de nuestra estima, de nuestro cariño, tan fieles como puede ser un perro, por ejemplo, que es el animal más bondadoso del mundo, ¿no? Como otros animales, nos pueden brindar su sostén, su cariño, pero normalmente hay personas que cosifican, como muy bien lo dijo ahí el doctor, con el objeto de quitar algo que se considera que tiene un poder. Un poder es la sangre, los ojos, la lengua, la cabeza, las vísceras, etc. Bueno, ahí Humberto, estamos viendo, perdón que te interrumpa Humberto, pero estamos ahí viendo imágenes de lo que sucedió aquí en la provincia de Mendoza, donde se encontraron a perros específicamente, ¿no? Y le habían sacado todo lo que tiene que ver con sus órganos internos y lo habían reemplazado por otras cosas. Esto sucedió acá en nuestra provincia. ¿Qué significado le dan, ¿no? Los rituales y eso a los órganos? Digo, ¿hasta le buscan significado? En este caso de los perros sería. Sí, por supuesto, porque esos, en este caso, no solamente los perros, los perros serían uno de los tantos. Claro. Fundamentalmente, por ejemplo, fíjese usted que fundamentalmente si se le sacan las vísceras al corazón, por ejemplo, es para adueñarse de la voluntad y del sentimiento del alma de lo que va a hacer el perro en el mundo de lo sobrenatural. No se olvide que el perro, aparte de ser un animal que simbólicamente también está considerado como un animal fiel, es fundamentalmente un animal rastreador y custodio. Es custodio del espacio mágico en donde se hacen las ofrendas con el objeto de pactar con una deidad. Por eso se hacen los sacrificios a través de un ritual. Siempre estas ofrendas son el fruto secuenciado de depósito en un lugar que tiene una característica particular en cada culto, ¿cierto? Pero que ese ritual se hizo ya en otro lado, en otro lugar. Acá lo que se hizo fue depositar. Es como que usted, por eso que la palabra sacrificio quiere decir ofrecer. Ofrecer algo que es de mucho valor en nuestro sentimiento, en nuestro sentir, ¿cierto? Ofrecer. Por eso es que, fíjese, hay sacrificios humanos en los que el ser humano es cosificado, ¿no? Se busca siempre algunas cuestiones propias del ser humano, por eso es que incluso según el culto van a ser con sufrimiento o sin sufrimiento, pero la mortandad va a ocurrir y lo que hay que evitar acá es esa mortandad, ¿no? Claro. Pero también, ahora quiero decir una sola cosa. Sí.
La persona que abandona un animal, cualesquiera fuese su raza, su tipo, o sea, perro, lo que fuese, gato, en un baldío, Sí. es tan criminal como estos otros que hacen estos sacrificios. Es importante subrayar con vehemencias, porque precisamente son personas que, como muy bien lo decía, lo buscan como una mera distracción. Pero esto todo tiene que ver también con el aprecio que se tiene sobre la vida, la valoración sobre la vida. Y digo, Humberto... Porque si no hay valoración sí. en la vida, no hay respeto. No, y digo, hay muchos países, ¿no?, que valoran la vida o que consideran a los animales, ¿no?, como algo que tiene que ver con, obviamente, parte nuestra, como por ejemplo muchos de lo que somos nosotros en nuestra cultura, pero también hay otros países que lo consideran una cosa que puede servir para o muchos siguen, digamos, sus propios rituales que tienen que ver con algún parentesco, algo histórico. Digo, también la visión para nosotros es una cosa y por ahí en otro país es otra la visión. Sí, está bien, el relativismo cultural es algo que siempre existió y caracterizó al ser humano, ¿cierto? Como muy bien lo dice usted. Pero normalmente se supone que el hombre a lo largo del tiempo ha tratado siempre de enfrentar sus temores, sus deseos de enfrentar el destino, y propiciándolo a través de ofrendas sacrificiales, ¿no es cierto?, para que esa persona pase con bien una situación que para él es trascendente y peligrosa. Eso ha ocurrido. Los tótems se originan en los animales y en los vegetales, porque desde antaño siempre el ser humano consideró que los seres vivos, sean vegetales o animales, tienen vida, tienen un espíritu, ¿no? Es decir, los griegos, por ejemplo, le llamaban amadriada al espíritu que albergaban los árboles, ¿no? Si uno llegó a ver al Señor de los Anillos, está muy bien explicado. Tolkien lo explica excelentemente bien en su libro, El Señor de los Anillos, precisamente, porque conforman parte de la naturaleza. Y es lo que está mandando el mensaje a través de los mitos, es la importancia de la valoración de los componentes de la naturaleza. Pues la naturaleza es un sistema en donde un elemento que se desequilibra a los demás elementos que lo rodean. Es como si un sistema. Perfecto. Pero bien. Perfecto. Humberto, quiero ponerte un paréntesis acá antes de seguir hablando de esto, que me parece súper interesante. Y voy a buscar un poco y me quiero centralizar, si tenemos las fotos también de los gatos y de los perros, ¿no?, que son sacrificados por algún ritual. En el caso de los perros es un hecho que sucedió aquí en nuestra provincia. Sí. Esto te voy a preguntar como general para ir a lo específico. ¿Esto generalmente sucede, digamos, en nuestra provincia? ¿Te encontraste con varios casos de sacrificios de gatos, de perros? Normalmente en el ambiente en el que yo me muevo, se escucha eso. Muchos proteccionistas, activistas del interior de la provincia, se escucha. Por ejemplo, hace 2 o 3 años hubo un caso de perros ahorcados, todos iguales, todos con la misma cinta, esviscerados, en el Chayao, todos colgados. Sí, tenemos el... Evidentemente era una muestra de algún rito satánico o algo por el estilo. Tiempo atrás, hace mucho tiempo, cerca de Capdevila, en este distrito de La Cera, también se encontraron restos de animales sacrificados en virtud de ritos y de ofrendas. O sea que existe. Estos casos se dan mucho también en el Parque Metropolitano, en Maipú. Nos llegaron muchas denuncias de lo que sucedía al respecto. Lo que pasa que dentro del campo jurídico, y esto ayer lo hablaba yo con el doctor, del campo jurídico, nosotros atrapamos estos hechos en la ley 14346, que es, digamos, el instrumento jurídico que nos permite movilizarnos. ¿Por qué? Porque está dividida en actos de malos tratos y actos de crueldad. Y data del año 54 esta ley, 1954, y en buena hora que todavía la tenemos. Entonces,
Nosotros frente a esos hechos típicamente que tienen la marca de rito, Sí. nosotros lo tipificamos dentro de los actos de crueldad. Artículo 3, inciso 7 de esa ley. Bien. Es decir, es un acto de crueldad donde un pervertido goza, en fin, siente placer con el dolor, el sufrimiento de otro ser. Ahora, Goga, si me permites puntualizar una cosa Sí. para poder avanzar en esto de la naturaleza jurídica del animal, que se ha discutido durante siglos y siglos. Descartes, por ejemplo, decía que es, no sé, decía que el animal era una máquina, que no tenía alma, que no interesaba lo que pasaba, y otro, Kant por su parte también. Pero hay un filósofo que dijo, no discutamos más, yo lo hago simple, no discutamos más. Acá lo que determina la naturaleza del animal es saber si el animal sufre. No interesa otro tipo de emociones. Si sufre, ya está, ya tiene sentimientos, ya tiene derechos. Bueno, este es el tema. Nosotros, la piedad, la compasión, como siempre se nos explicó en la facultad, de cómo se movía esto, aquello, ya no nos interesa con ser elemento y virtud es muy importante. Nos interesa si tiene derecho ese caballo, ese perro, ese ratón, lo que fuere. Tiene derechos, es un ser sintiente y está rodeado de derechos, igual que nosotros. Por lo tanto, esto es lo importante. Si esto se entendiera, bueno, cambiaría mucho. El mundo cambiaría. Cambiaría el mundo, obviamente. Recordemos a Paul McCartney qué es lo que dice. Si los mataderos tuviesen paredes de vidrio, millones y millones y millones de veganos habría en el mundo. ¿Por qué? Porque no sabemos lo que pasa, el sufrimiento. Nos dicen, entraron 3.000 cabezas en Liniers, 10.000, desde niño lo escucho esto, 3.000 cabezas de sufrimiento, de perversión, del hombre que mata para alimentarse, cuando no es necesario, la ciencia lo ha demostrado. Entonces, yo pido disculpas, Goga, al programa, a la gente, si mis palabras parecen muy extremistas, muy fanáticas o no sé cómo, pero no hay otra forma de encarar la situación. ¿Usted es vegano? Soy vegano, Ajá. sí. Me costó mucho y soy vegano y, bueno, estoy feliz siendo vegano. Sí. No, está bien. Claro. La verdad es que justamente el programa de hoy vamos para ahí, ¿no? Vamos al tema de concientizar, pero sobre todo qué pasa con esto, ¿no? De rituales cuando hablamos. Los rituales. Se han encontrado, digamos, con respecto a la ley, si yo digo la verdad es que yo estoy practicando una religión que me permite hacer esto, ¿no? Voy a la justicia con ese fundamento, ¿no? A mí mi religión me permite esto. Digo, son sacrificios que realizamos para nuestro Dios fulanito. Sí. ¿Qué Bueno, dice la ley con respecto a eso? es una muy buena pregunta. Me parece que se produce una colisión de intereses y de derechos fundamentales, el derecho al culto, a la religión, etcétera, etcétera. Pero nosotros le damos supremacía en esa colisión a la vida. Porque la misma Constitución, después del 94, dijo que tenemos las autoridades y nosotros los particulares tenemos la obligación de respetar la biodiversidad. Si eso lo entendiera todo el mundo a pie juntilla, la cosa cambiaría. Tenemos la obligación de respetar la biodiversidad. El perro que anda por ahí no es que es bonito, que la piedad, que el cariño. No, tiene derechos, ¿no es cierto? Y entonces hay sobre él toda una protección jurídica a respetar. Bueno. ¿Hay una protección? ¿Cómo? Digo, hay una protección, perdón que me vaya un poquito del tema, ¿no? Pero la verdad es que me parece que también lo amerita esto cuando hablamos de rituales y hablamos de animales. Digo, a todos nos toca las imágenes que estamos viendo, porque de una u otra manera es lo que sucede en el mundo. El tema es, acá en Mendoza, en nuestra provincia, ¿hay protección para los animales? Digo, si yo veo que mi vecina o yo veo que mi vecino está sacrificando un perro, un gato, Sí. una gallina, lo que sea, ¿no? Por diversión, por religión, por lo que sea. ¿Puedo denunciarlo? ¿Se hace algo con este vecino? ¿Va preso? ¿Paga una multa? ¿Qué es lo que sucede? Perdón que me desvíe el tema, le pido perdón a la producción, pero la verdad es que me parece que amerita. Tema, ya voy a hablar con Humberto, pero me parece que me amerita. Es un tema de una actualidad que no tiene. Bueno, Mendoza, por empezar, Mendoza, aquí, nuestra provincia, es pionera, porque en el año 2006 se declaró por ley, por la ley 7603,
se declaró la provincia no eutanásica. Mendoza no eutanásica. Luego se acomodó que sería no eutanásica para control poblacional de la fauna urbana, etcétera, etcétera. La cuestión es que no se puede matar, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque esa ley, quienes la propiciábamos en aquel momento, nos aquejaba muchísimo el tema espantoso y doloroso de las perreras, que los vivimos desde siempre y que nunca sirvieron para nada, más de 100 años. Bueno, se eliminaron las perreras, se crearon en cada municipalidad los centros de zoonosis, que son los encargados de la vacunación, etcétera, etcétera. Ese es otro capítulo que si quieres ya lo vamos a hablar, en qué estado estamos en Mendoza. Ahora, la pregunta concreta, sí, existen resortes jurídicos para llevar adelante una querella, una demanda, una denuncia, y que es las fiscalías correccionales, son los centros de recepción de las denuncias de acuerdo a estos delitos. Lo que pasa es que la ley 14346, que es la ley básica para nosotros, prevé una pena muy débil, de 1 mes a 1 año de prisión. Entonces todas las personas, parece poco y realmente es poco. Nosotros siempre propiciamos de que se aumente la penalidad por estos actos tan terribles de perversión por ejemplo, un caso típico que los mendocinos no olvidaremos jamás, el caso de Fueguito, el perrito que un ingeniero acá en Guaymallén le prendió fuego, ¿se acuerdan del caso? Bueno, a esa persona se le aplicaron 7 meses de prisión en suspenso, más alimentos, más pericia psiquiátrica que le hacen falta en cantidades. Bueno, pero eso es. Pero sí hay, la ley protege, tenemos el Código Contravencional y el Código de Fondo, el Código Penal, ¿no es cierto? Más la Declaración de los Derechos del Animal. Bueno, no quiero robar... No, está bien, nos fuimos si es por hablar de esto... No, nos fuimos un poquito, pero también me parece necesario porque estamos hablando de seres vivos, ¿no? Y también está buenísimo saber qué sucede en nuestra provincia, si hay ley. Sí. ¿A quién podemos recurrir también en nuestra provincia si nosotros llegamos a ver que sucede algo así? ¿Hay un número, hay algo en cuanto a protección a los animales? Concretamente, las oficinas fiscales que están adjuntas, por así decirlo, con las comisarías que están destacadas en los distintos barrios, en los distintos lugares. Las oficinas fiscales son las primeras en receptar la denuncia, instruir el sumario y avanzar en esa situación. Nosotros, las personas jurídicas, nos constituimos muchas veces en querellantes, en querellantes particulares, que es un modo de ser otro fiscal, digamos, para que se entienda. Otro fiscal impulsar la causa para que llegue a su fin. Perfecto. Pero existe la legislación. Perfecto. Humberto, vuelvo hacia ti. Me parecía fundamental colocar este paréntesis dentro del programa porque, bueno, si suceden, obviamente que hay que denunciar estas cosas. Humberto, ¿se puede hablar de sacrificios buenos y sacrificios malos? Esto llevado, ¿no? Por ejemplo, si uno va a la parte religiosa y dice, bueno, en la época, ¿no? de Caín y Abel, ¿no? Sucedían sacrificios, ¿no? Y que tenían que ver con un sacrificio que era que le ofrecían a Dios por un tema, obviamente, de promesas. ¿Se habla de sacrificios buenos o malos durante la historia, me refiero? ¿Cuáles serían? No lo escucho. Agregando al animal, ¿no? Sí. El sacrificio es el sacrificio. Lo que pasa es que los sacrificios son componentes totalmente estructurales dentro de la concepción mágico-religiosa del grupo que cultúa a una deidad determinada, que requiere establece ciertas condiciones. Por ejemplo, en santería, el animal no puede ser sacrificado en un estado de nerviosismo o de sufrimiento. Tiene que ser relajado porque la deidad, que es una deidad blanca, o si no, no puede consumir. Porque ofrendar un animal es dar de comer a la deidad, en cierta manera, para decirlo así en forma gruesa, ¿cierto? Pero el sacrificio está dado. Es decir, porque todo entra en el campo de la... Ahora bien, hay creencias que
tienen sus pautas y sus reglas, pero es el ser humano el quien distorsiona muchas veces esas creencias con otros fines más espurios, y en la que, lógicamente, se aviene el deseo de ofrecer el sacrificio con dolor, porque se considera que el martirio potencia la fuerza del individuo en su sangre, en su carne, en todo lo que se va a dar a esa deidad de estos mundos satanistas, ¿no es cierto? O mundos oscuros. Entonces, pero eso ya está basado en las creencias que arman individuos y que luego los reorientan hacia otros propósitos. La finalidad es que sea una ofrenda que tenga poder para obedecer a una microteoría dentro del campo de la magia, fundamentalmente de la magia negra, aunque no exclusivamente de la magia, que es: te doy para que me des, te entrego grande para que me des grande. Ajá. O sea, esos son los principios básicos, y ellos están convencidos de que eso es así. Además, siempre el ser humano se ha cuidado, como todo ser omnívoro, que come carne, o comemos carne y comemos vegetales al mismo tiempo, de que siempre el animal tiene que tener una suerte de resguardo o de situación que nos alimente, pero también nos purifique. Eso dicen los que forman parte de estos cultos. Entonces, lógicamente que la purificación va a venir de acuerdo a qué deidad yo estoy brindando esa ofrenda. Todo depende. Ahora bien, acá, si muchas veces, desde el punto de vista legal, yo estoy hablando desde el nordeste argentino, sí. Estoy hablando de Corrientes, Misiones, Formosa, Chaco, etc. Sí. Pero que Brasil mismo, ¿no? Brasil es impresionante. Existen lugares donde, y en algunos momentos verán ustedes, de que en ciertas épocas del año, como es el mes de octubre, aunque no exclusivamente se refiere en las fechas del Halloween, como de la fecha, por ejemplo, del Viernes Santo, es otra época, o cuando está la luna sangrienta o la luna roja, se consideran que son momentos propiciadores para hacer sacrificios de todo tipo, desde un animal de 4 patas hasta el Homo sapiens sapiens, ¿no es cierto? Entonces, son épocas en donde en los diarios van a aparecer, se busca cuidar gatito blanco, gatito negro, perro blanco, perro negro, gallo o gallina. Fundamentalmente el gallo, por ejemplo, es un animal que simbólicamente fue siempre un animal solar. Sí. O sea que da la bienvenida al sol cuando éste va naciendo. Por lo tanto, es un animal de luz. Lo que se busca al eliminar a un gallo negro es eliminar la luz para hacer prevalecer la oscuridad. Por ejemplo, ese es el sentido y el significado simbólico que se le dan a ellos. Y ellos están convencidos. Fíjense que en los pesebres navideños, con respecto al nacimiento del niño Jesús, sí, siempre, en la mayoría de los casos, usted va a ver arriba de la casilla donde nace el bebé, Jesucristo, ¿no es cierto?, está un gallito, la imagen de un gallito, la figurita de un gallito. ¿Por qué? Porque se anuncia el advenimiento de la luz sobre las tinieblas. Todo ese mundo de luz y tiniebla es el mundo en el que el ser humano ha venido viviendo a lo largo de todos estos, diría yo, varios milenios. No es que apareció ayer, esto apareció hace mucho tiempo, con distintas connotaciones, distintos significados. Entonces, el ser humano, lamentablemente, muchas veces se olvida por una cuestión de considerarse por encima de otros animales, distinto de él, porque la enseñanza, ¿cierto?, el paradigma en la que se ha formado el mundo es que el ser humano es el eje de todo, ¿no? Y eso es una consecuencia que hoy la estamos pagando caro, porque el hombre puede darse el lujo de deformar transformando la naturaleza. Y hoy por hoy las sequías han aumentado,
etcétera. No hay ofrenda que propicie un bienestar o el retorno a antiguas etapas de la naturaleza. ¿Por qué? Porque el hombre se ha convertido en un ser imperial que estima que puede dominar cosas y, como decían unos viejos maestros míos cuando me enseñaban antropología, ¿no? Es decir, el ser humano para saber mandar primero tiene que aprender a obedecer. Y para obedecer hay que conocer la realidad. O si no, terminamos distorsionando, destruyendo las cosas que hacen a nuestro propio equilibrio de vida. Entonces, no es de extrañar que hoy gente con una grande depravación maten de una forma planificada, total, a un animal. Y lo que hacen estas cosas no están en el campo de la psicopatología, no son casos psiquiátricos, no todos son así, ¿no? Sino hay algunos que pueden sí ser un caso psiquiátrico, pero hay otros que son muy conscientes de lo que están haciendo. Total. Pueden alterarse su conciencia. El doctor muy bien señaló en una conversación aparte, que sí, yo lo valoro mucho, son los casos zoofílicos, ¿cierto? Que es otro tema. Porque también en los rituales de culto la zoofilia es una cuestión que está presente de manera muy activa, ¿no? Porque hay como un transmutar de cosas, ¿no es cierto? De poderes, de potencia, o sea, el hecho de dominar, el deseo de dominio que tiene el ser humano es extraordinariamente opulento, podríamos decir, ¿no? Entonces, hay muchas cuestiones que están en entremedio. Y fíjese una cuestión también. Hablando con el doctor, yo le planteaba, era yo quien le planteaba, ¿por qué es que en los ámbitos judiciales, si él tenía referencia o no, porque acá en nuestra región, en los ámbitos judiciales, desafortunadamente, uno presenta una acusación que hay un maltrato de animales que están enjaulados, ya el solo hecho de estar enjaulados nomás en condiciones totalmente de hacinamiento y de sufrimiento, no averiguan qué hay detrás de todo eso. ¿Por qué existen familias que económicamente han generado un estatus socioeconómico altamente favorable al tener criaderos de chancho, gallina, gallos, perros, gatos, liebres, etcétera, incluso hasta de iguanas, que son muy importantes en los rituales consagratorios? ¿Por qué son importantes, Humberto? Y porque precisamente es lo que hace primar el mundo de la transferencia del poder y la resistencia al fuego, a la maldad. O sea, en la brujería es muy importante eso, ¿no? Entonces, precisamente, todo eso queda como que detrás de, digamos, de un biombo que dice, nosotros lo tenemos para cuidarlo. Pero si uno lo mira, va y ve, vaya, yo prefiero que el animal ande por ahí callejeando suelto y no que esté en esas condiciones de enjaulamiento en el que está sometido el pobre animal. Pues son pellejos de cuero con hueso que tienen algo de vida todavía en el lugar. Qué terrible. ¿No? ¿Y por qué? Porque hay cultos que se dedican a pedir con tiempo, con suficiente anticipación, qué tipo de animales quieren para realizar sus sacrificios, ¿no? Entonces, Humberto, en el caso de Umbanda, ¿qué específicamente? ¿No? Gallos, cerdos, fundamentalmente, más que nada son ovejas, cabritos también, ¿no? Fundamentalmente de pelaje blanco, porque su destino es hacia los orixá, que son seres benignos en las creencias sentidas del culto de las personas que ejercen este culto, ¿no? Acá en Mendoza, Humberto, se lo relaciona mucho con los perros. ¿Esto puede estar en lo correcto o no? ¿Mito? No, normalmente es quimbanda el que se maneja, así que es la otra cara de la misma moneda. Claro, sí. Umbanda está a la diestra y la quimbanda más hacia la siniestra, digámoslo así, de la misma moneda. Son dos caras de una sola moneda. Sí. Umbanda, quimbanda. Es lo mismo que santería, palo mayombe en la zona de
Cuba, etcétera, ¿no es cierto? De la zona, lo afrocaribeano. O sea, a ver ¿no? si te entendí, Humberto. Están los Zumbanda que hacen sacrificio con cerdos, con corderos, y después están los Kimbanda que hacen sacrificio con los perros. Pueden hacer con perros, fundamentalmente con animales de pelaje negro, ¿no? Y hay algunos que están en el rango satanista, que son los que principalmente se orientan a la mutilación del perro. Y fundamentalmente, cuando el perro está despellejado vivo, para ser directo y claro en el caso, seguro que es magia negra, satanismo, nigromancia, no tiene nada que ver con el Umbanda. O sea, ¿no? Lo que pasa es que nosotros estamos explorando recién este fenómeno, ¿no? Entonces uno pide información, claro, y por ahí encontramos un fiscal, por decirlo así, entre comillas, bueno, y nos da un poco de datos. Pero a veces no es porque sean malos ni nada por el estilo, sino porque son personas que no están sumergidos en estos conocimientos. Entonces no pueden discriminar una cosa de la otra. Llaman, y cuando uno no discrimina, termina por meter a todo el mundo en la misma bolsa y termina por segregarlo, que es lo peor que se puede hacer. Entonces, ajá. No, decía Humberto, voy a Oscar, en el caso de esto de acá en nuestra provincia, ¿no? Digo, tenemos el dato de que estas... ¿Qué son, Humberto? ¿Son sectas? ¿Son...? Pueden ser sectas o cultos unipersonales. Bien, estas sectas... No necesariamente siempre son sectas. Bien. Estas sectas, estos cultos unipersonales que están creciendo en nuestra provincia, digamos, si yo sé, todo esto te lo llevo a la práctica de la gente que nos está mirando del otro lado, si yo sé que mi vecino, que alguien conocido practica esto, ¿puedo denunciarlos? ¿Qué acciones se toman? Sí, se puede. Te vuelvo a la misma pregunta, pero la verdad es que me parece súper necesario, porque la producción me está trasladando por la cucaracha que estos cultos unipersonales, ¿no? Estas sectas están creciendo en nuestra provincia. Claro, claro. Goga, se puede denunciar, como ya dije, en las fiscalías correccionales, porque prima facie, nosotros ya estamos violando la ley 14346 y haciendo víctima, yo les hablo como abogado, ¿no? Haciendo víctima a un ser sintiente, un ser con derechos. Y ya está, 14346, yo creo que se debe hacer. Hay un gran desconocimiento, bueno, y yo lo escucho al doctor y bueno, me ilustro muchísimo con lo que él dice, pero de todas maneras, no es que yo caiga en un reduccionismo, pero para mí todo esto, todo este asunto de las ofrendas, de los ritos, etcétera, etcétera, son perversiones, así pienso yo. Son perversiones psiquiátricas o mentales o no sé, porque no puedo lograr entender y mucho menos justificar lo que sucede con un ser sintiente. Ese es todo el problema. No, yo sé que lo simplifico. No podemos entender, pero también está bueno saber, nadie puede entender esto, pero también está bueno saber si la ley ampara. Sí, la ley ampara por la sencilla razón... Creo que eso es fundamental para poder hacer una denuncia, para... Está bien la pregunta. La ley ampara, obviamente, porque ya estamos incursos en el delito de la ley 14346, que es de protección animal. Cuando el doctor hablaba, por ejemplo, del abandono, para mí el abandono del animal es un acto también, comparto totalmente lo que él dice, es un acto criminal. Y esto lo vemos todos los días. Lo vemos en el Pedemonte, vamos para allá, hay perros sueltos, gatos tirados que ya no les sirven, o son viejos, o se separó el matrimonio, o se fue a Mar del Plata, y lo tiran. Sí. Oscar, para cerrar, todo proviene, proviene de una sola cuestión, es una cosa. Es una cosa, entonces hago lo que quiero con la cosa. Si nosotros entendemos eso, podemos avanzar en el análisis. Le digo porque llevo 25 años discutiendo. Y digo, estos 25 años y toda tu trayectoria súper respetable, ¿se debería reforzar la ley con respecto a los animales, o al menos en nuestra provincia? Sí, se debería, se debería. Es imperioso que el Código Civil se modifique y se ayorne el Código Civil que ha guardado silencio total, que tiene 5 años, como yo decía, respecto del animal. Ya en Europa, en Francia, incluso los países, por ejemplo, Bolivia, haciendo mucha referencia a los pueblos originarios de esos países, Bolivia, Ecuador, en la Constitución ya le han dado jerarquía de sujeto de derecho
a los animales. Fíjense, ya le han dado Wow. jerarquía. Nosotros no. ¿Por qué? Bien. Porque hay intereses, Goga. Detrás de todo esto hay intereses. Yo no sé qué estará pensando un ganadero cuando me escucha hablar lo que yo estoy diciendo. De que matar una vaca, ¿por qué? De una carrera de caballo, como me dicen los galgueros. ¿Ustedes están en contra de las carreras de galgos? Sí, estoy en contra a muerte, me parece atroz. Bueno, ¿y qué pasa con la carrera de caballo? Me dicen. Sí, es lo mismo. Y tienen razón. Pero claro, hay intereses, hay intereses. ¿Qué pasa con la experimentación animal? Científicamente se ha demostrado que es un acto criminal lo que está pasando. Desde Gandhi para acá, que se viene trabajando el tema de que la experimentación no es necesaria. Hay numerosísimos caminos alternativos. No, se vive torturando y matando todo tipo de animales Me encanta, me encanta. en pro de la ciencia. Total, Perdón, ¿no? No, me encanta que se esté reforzando. Me parece que esperamos nosotros como ciudadanos, obviamente de la mano de la justicia, de los abogados, de todo, que se refuerce mucho más el tema del Por animal. supuesto. Aquello que amamos a los animales, Sí. decíamos, ¿no? Que la ley se refuerce para que haya mayor protección en nuestras tierras. Te quiero agradecer, Oscar Mellado, por estar acá. Gracias, Humberto Miseli, por estar allí desde Corrientes, contextualizarnos la época, contextualizarnos el tema. De verdad, muchísimas gracias. Y me quedó gustó poco el programa de hoy. Por eso en algún momento los voy a invitar para realizar la segunda parte. Gracias a vos por acompañarnos todas las noches. Gracias por estar en las redes sociales @NSN Canal 9. Gracias por comunicarte a nuestro WhatsApp 261-606-600. Hasta mañana. Chau.